vídeo vamos a ver cuáles son las mejores inversiones para protegernos de la inflación y hacer que nuestro dinero siga creciendo y no tener que paralizar nuestro plan de inversión. Porque sí, estoy seguro que si estás al tanto de las noticias, y estoy seguro que lo estás porque no paran de bombardearnos con ellas, la gasolina está en máximos, el precio del gas natural está altísimo, el precio de la factura de la luz, el precio de todo en el supermercado parece que va subiendo semana tras semana sin parar, y esto está haciendo que millones de ahorradores se empobrezcan, porque cada año que pasa los precios suben, pero nuestro salario no sube al mismo ritmo. Y esto al final lo que hace es que perdamos poder adquisitivo. Y para eso está este vídeo, para evitar que perdamos poder adquisitivo y seguir educándonos en finanzas personales. Cuando a la gente le viene a la cabeza la idea de inflación, se suele asustar. Además, recientemente hemos tenido imágenes muy fuertes en Venezuela donde el valor del dinero ha dejado de ser prácticamente existente, y también en otros países como Argentina, donde están viendo tasas de inflación altísimas. Por suerte, si vives en alguno de los países europeos o americanos, estas tasas de inflación tampoco son normales. Las que hemos estado viendo han ido del 5 al 10%, que son altísimas, pero no llegan a las tasas que hemos visto en países como Venezuela o Argentina, y esperemos que no lleguen. Ahora bien, esto no quiere decir que no nos tengamos que preocupar y que no tengamos que saber cómo enfrentarnos a ella. Y es que según Warren Buffett y su socio Charlie Munger, como nos dijo en una de sus últimas conferencias, los problemas inflacionarios tienden a hacer que las monedas de los grandes imperios y los grandes estados acaben valiendo cero. Y esto es lo que acaba llegando y generando más desigualdad, problemas sociales, revueltas sociales, y acaba con la caída de los imperios. Nos llega a decir Charlie Munger que incluso en el Imperio Romano una de las principales fuentes de su decadencia fue la altísima inflación de su moneda, que acabó llevando con el colapso económico del Imperio Romano. Pero es cierto que la inflación no afecta a todos los activos por igual. Generalmente tenemos distintos tipos de activos. Por un lado las acciones, por otro los bonos de renta fija, por otro los inmuebles, y por otros el cash, las materias primas y las commodities en general. Por eso en este vídeo quiero enseñarte cómo está afectando a los distintos activos la inflación, cuáles están siendo beneficiados y cuáles están siendo perjudicados, para que tú puedas decidir en cuáles invertir y en cuáles no. Y también vamos a ver qué fondos de inversión lo están literalmente petando en estos tiempos inflacionarios y haciendo y funcionando muchísimo mejor que el mercado. Así que para ello vamos a cambiar un poquito la dinámica del vídeo. Cogemos el portátil, que te va a aparecer a ti ahora en pantalla el vídeo, y vamos a ver con números y con datos cuáles son, digamos, las empresas, materias y sectores que se ven beneficiados. Bien, en tiempos de inflación, en tiempos de crisis, generalmente las materias primas siempre tienden a funcionar muy bien. Por eso vamos a ver ahora cómo están funcionando el gas natural, crudo, el petróleo y algunas otras commodities como son la madera, el carbón. Lo primero de todo es echar un vistazo al gráfico del gas natural. El gas natural, como vemos, siempre ha tendido a dispararse cuando hemos tenido momentos conflictivos en la economía. Por ejemplo, en 2008 vemos que marcó máximos de 12, llegando hasta casi los 13, y hace apenas unos meses llegó a tocar los 6 y ahora está volviendo a subir hasta los 4,6. Se espera que pueda incluso subir más si el conflicto con Rusia y con Ucrania termina de explotar. Rusia puede llegar a cortar el gas en la Unión Europea, se podría llegar a complicar. Como vemos, el petróleo también está bastante disparado, está a precios de 95, teniendo en cuenta que llegó a cotizar en negativo cuando el parón por la pandemia en 2020, es una subida de más del 100%. Pero si echamos el gráfico un poquito atrás, veremos que en periodos como el 2008 de crisis también se disparó. Es decir, es otra inversión que para los que hayan conseguido entrar a tiempo les ha funcionado muy bien y hayan podido apostar contra la inflación. Como veíamos, las commodities como el carbón también se han disparado, pasando de valer apenas 120 a 360, el principal índice que recoge el precio de la evolución del carbón. Y si nos vemos con la madera, también veremos que está disparadísima, pasando de valer 862 a 1400 en apenas unos años. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que este índice simplemente suba y se encarezca el precio de la madera. Esto tiene repercusiones mucho más allá, como en la construcción, ¿de acuerdo? Al final, construir una casa es mucho más caro porque los principales elementos que se utilizan para construirla están subiendo muchísimo de precio. Entonces, como vemos, los sectores de materias primas y de commodities son muy buenos si eres capaz de anticipar
la inflación. Respecto a los metales preciosos, aquí hay un poquito de mito, ¿vale? Porque siempre dicen que son una muy buena apuesta contra la inflación. Y bueno, es cierto que lo es. De hecho, vemos como en 1980, de los 70 a los 80, que fue un periodo muy inflacionario, pues el oro se disparó, ¿de acuerdo? Y también vemos como en la crisis del 2008 también se disparó y ahora se ha vuelto a disparar. Respecto a la plata, pues una gráfica muy similar también. En los 80 se disparó, en el 2008 se disparó y ahora todavía hay quien dice que va con un poquito de retraso respecto al oro y que por tanto es la gran inversión para hacer si sigues apostando contra la inflación, porque va con un pelín de retraso respecto al oro, pero suele hacer muy bien sus movimientos. Además, la plata tiene un uso mucho más industrial y por tanto tiene más utilidad que el oro. Que del oro hay una broma de Warren Buffett que a mí me gusta mucho, que dice que si juntásemos todo el oro del mundo, haría una montaña de 60 pies y tendría el mismo valor esa montaña de 60 pies brillante que la mitad de la tierra de producción de agricultura en Estados Unidos, que 7 empresas del Standard & Poor's 500 y que no sé cuántos cientos de miles de millones en el banco. Y él, por tanto, no le ve ninguna utilidad porque prefiere emplear todo ese dinero en tener todas esas tierras de agricultura, todas esas grandes empresas y todo ese colchón de dinero. Pero bueno, es cierto que el oro sí que ha servido para mantener el poder adquisitivo. Quizá no para enriquecerse, ¿de acuerdo? Porque si echas muy para atrás, pues ves que la evolución en 80 años tampoco es tanta como la ha sido la de las acciones, por ejemplo. Pero sí que es cierto que para mantener el poder adquisitivo, pues es un gran activo. Respecto a los bonos, generalmente se han dicho que era también una protección contra la inflación. El problema es que hoy en día los estados están demasiado endeudados y los bancos centrales están con mucho miedo a subir los tipos de interés. Por eso el tipo fijo que están dando los bonos es muy bajo, con lo que realmente no está siendo protección contra la inflación. Porque si el tipo medio a 10 años está en 2 y pico %, la inflación está siendo del 7, con lo que estás por debajo de la inflación. Respecto al cash, respecto al efectivo, pues sin duda siempre es la peor inversión en términos de inflación, porque ahí sí que el retorno histórico es negativo y siempre tiende a ser negativo, como te decía antes, cuando hablaba del colapso económico de las monedas, y por tanto no es una buena acción. Respecto a las acciones, pues es complicado, porque hay acciones que se ven beneficiadas por la inflación y hay acciones que no se ven tan beneficiadas. Uno de los grandes consejos de Warren Buffett a la hora de invertir en acciones que se puedan beneficiar de la inflación es hacerlo en empresas que tengan mucho poder de pricing, ¿de acuerdo? Que puedan decidir el precio final, es decir, que tengan márgenes grandes y elevados. ¿Cuáles son estas? Pues generalmente empresas que tienen relación con las materias primas o empresas que tienen grandes marcas y branding detrás, como puede ser el caso, por ejemplo, de Apple. Apple te va subiendo los precios del iPhone año tras año y tú lo sigues comprando igual, independientemente de que ahora cueste mucho más el iPhone que en 2006, porque tienen un poder enorme de pricing y esto es muy interesante. Ahora bien, como te decía, hay empresas que funcionan muy bien y fondos que funcionan muy bien en épocas, no inflacionarias y otras que funcionan peor. Este año el S&P 500 ha marcado el cuarto año histórico de peor empiece, porque ha empezado con un menos 11%, como podemos ver ahora en pantalla. Es verdad que hoy está subiendo un 2%, entonces está recuperando, pero el año no lo ha empezado muy bien. En cambio, hay otros fondos, como el de Berkshire Hathaway, que bueno, no es que sea un fondo, es una empresa, pero funciona más bien como un fondo de inversión y es el conglomerado que utilizan Warren Buffett y su socio Charlie Munger para invertir y captar el dinero de las inversiones. Y Berkshire Hathaway este año, en lugar del menos 10% que está haciendo el S&P 500, va subiendo un 10%, es decir, le está sacando casi un 20% al mercado. Y si analizamos el portafolio para ver qué es lo que está haciendo Warren Buffett bien para salir beneficiado en este espectro inflacionario, vemos que el 43% de su portafolio pues es Apple, como te decía, una empresa con gran capacidad de pricing. El segundo es un banco, el tercero también es, American Express, una de las tarjetas bancarias más famosas del mundo y con una gran estructura crediticia detrás. Después es Coca-Cola, es decir, una empresa también que puede subir poco a poco el precio de los productos porque le cuesta muy poco fabricarlo y lo puede vender con un gran margen. Después es Kraft Heinz, que es también un grupo pues con un montón de empresas alimenticias. Verizon, que es una empresa de tecnología. Otro banco. Moody's, que es una empresa crediticia. Y después además vemos pues Occidental Petroleum Corporation, ¿no? Una empresa destinada al tema del petróleo. Por aquí abajo vemos también que tiene varias empresas dedicadas a la construcción y también varias empresas dedicadas al tema del healthcare. Tienen en su portafolio empresas con mucho margen. Y mientras que quizá Berkshire Hathaway había
estado funcionando peor que el mercado en los últimos 15 años, ahora en este periodo inflacionario donde el inversor no busca tanto las empresas tan especulativas, tecnológicas, que no están teniendo beneficios, pero que se espera que el día de mañana tengan muchos, busca más poner su dinero en empresas más estables, más aburridas y más seguras, como las petroleras, las constructoras, las de healthcare, las de consumer discretionary, ¿no? Pues como Coca-Cola o Nike o Apple, que tienen mucho margen en sus productos, quizá no tienen ese crecimiento potencial tan alto, pero sí que tienen mucho margen de seguridad. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Mi conclusión o mi consejo es que realmente no te vuelvas loco intentando adivinar hasta cuándo va a seguir la inflación para seguir apostando por las materias primas, porque tienen muchísimo riesgo. Fíjate en pantalla, suben muchísimo, suben muy agresivo en apenas unos meses y luego se desploman entre 2 o entre 3 en apenas pues unos meses también. Y entonces yo siempre digo que intentar adivinar el mercado no es la mejor opción, y mucho menos con las materias primas. Es súper arriesgado. Fíjate en el tema del soy cómo pasó de 1700 a apenas 1000 en nada, en 3 añitos. Pero es que en apenas meses también te hace movimientos tan bruscos. De 1700 bajarte 100 puntos, es decir, casi un porcentaje bastante grande en apenas una cuestión de meses. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con la madera tuvimos aquí otro ejemplo, de 1440 pasó a apenas 500, ¿no? Y esto en unos meses. Entonces es muy especulativo. Mi consejo es que sigas con tu plan de inversión. Si te has decidido por los fondos indexados, sigue aportando mensualmente, aunque ahora estén yendo peor. Recuerda que cada 2-3 años es normal estas correcciones del 10-15% y que en una cuestión de 5 o 6 meses se suele superar y suele seguir haciendo máximos. Aprovecha para seguir promediando, siempre respetando tu fondo de emergencia, y deja que el tiempo pase, porque esto no es nuevo para el S&P 500. Ya ves las subidas, ya ves las bajadas, pero aquí hemos tenido guerras mundiales, hemos tenido periodos inflacionarios, hemos tenido crisis políticas y siempre ha seguido subiendo. Así que oye, paciencia, no te asustes y siempre es mejor seguir cumpliendo tu plan y no asustarte y no empezar a invertir o pausarlo. Esa es la peor de las opciones. Y nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Si te ha gustado y te ha parecido útil, déjamelo en los comentarios. Si quieres que traiga vídeos al canal hablando más sobre el tema de las materias primas y ETFs para invertir en ellas, déjamelo. Si te ha gustado, pues pónmelo en los comentarios, que me anima un montón.